Bueno, ante todo, bienvenidos. Hola, Bonica. Y si os parece, voy a ir al lío y si queréis más adelante, pues pasamos a preguntas y dudas. Ir escribiendo vuestro feedback si tenéis cualquier pregunta, porque así al final todo esto suma para todo el mundo y lo responderemos, ¿de acuerdo? Vamos a ello. El tema de hoy es fundamentalmente la flexibilidad. Bueno, lo he puesto así en mayúsculas, pero en realidad hoy he venido aquí porque es una excusa para ver si ya retomo los directos, que me apetecía muchísimo, pero siempre hay alguna otra cosa y antepongo eso. Y me apetecía mucho volver a hacer directos, y más también acompañada por vosotros. Pues llevo varios días hablando sobre cómo nos vemos a nosotros, sobre cómo nos comportamos, si tenemos mucha identificación con ese comportamiento. Y hoy exactamente el título del directo es la flexibilidad. Y esta mañana he lanzado ahí al aire una pregunta diciendo, a ver, ¿qué es para ti? Es que hoy tengo la chuleta. ¿Qué es para ti la flexibilidad? Y han habido respuestas muy interesantes que me dan chicha para lo que vamos a hablar. Y fundamentalmente se trata de lo que me habéis dicho, que voy a repasarlo. Por una parte, una persona me decía, aceptar las circunstancias. Para mí la flexibilidad es eso. Por tanto, lo que me traiga la vida, aceptarlo sin resistencia. Aquí me gustaría puntualizar que no es lo mismo aceptar que resignarse, ¿de acuerdo? Uno puede aceptar una circunstancia, pero eso no significa que se tenga que resignar. Otro de los temas, o fundamentalmente yo metía la cuña con el tema de la flexibilidad, porque ¿cuántos de vosotros relacionáis vuestra forma de pensar, la estructura mental que tenéis, con vuestro cuerpo? Es decir, lanzo aquí otra pregunta. ¿Habéis llegado a ver si en ciertos momentos, según lo que estáis pensando, cómo os estáis tratando a vosotros mismos, cómo os sentís físicamente? Y si queréis por aquí me vais dejando vuestra respuesta, porque también luego responderemos a eso. Básicamente, también la otra razón por la que hoy quería hablar de la flexibilidad es que, bueno, aprovechando la época que nos está viniendo ya, que ya llevamos hace tiempo, que nos avisan que llegan las Navidades, es una época en la que realmente estamos mucho más fuera de nosotros mismos, muy pendientes de lo que sucede alrededor, tanto de los inputs externos como de la familia, y ahí nos perdemos bastante. Entonces quería aprovechar eso para recordaros que también es una muy buena etapa para practicar esa flexibilidad en todos los aspectos. Hola, Joana. Y bueno, básicamente era esta comparativa entre lo que es la flexibilidad física y la flexibilidad mental. Partamos de la base, ¿de acuerdo? Vamos a los inicios de los tiempos. Cualquier persona, su estructura mental y la física, la base, se crea a partir, es decir, nuestra mentalidad está ya más o menos estructurada sobre los 6, los 7 años, ¿de acuerdo? Imaginaos, tened en cuenta que estamos fabricados, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, estamos hechos para sobrevivir. Hace unos días precisamente puse un post que se titulaba Eres un milagro y punto. Y es que realmente las probabilidades que tú o que yo estemos aquí en este momento, había una comparación que decía que era de 1 entre 400 trillones. Entonces realmente somos un milagro. Y como milagro que somos, estamos preparados, estamos hechos para la supervivencia. Es decir, aquí, señores, venimos a aguantar el callo. Me pongo un poco burra, pero fundamentalmente se trata de tener en cuenta que si nuestra estructura mental ya está más o menos creada a los 6-7 años y nos estamos llevando durante todo el resto de la vida esa base, la gran mayoría de nuestras reacciones como adultos se basan en lo que hemos vivido en la infancia. Y también lo mismo sucede con nuestro cuerpo, es decir, que ahí ya tenemos toda una serie de condicionamientos. Y a mí me gustaba plantearos esta idea de cómo realmente nos generamos, nos creamos, para que tengamos menos sensación de, uff, es que yo soy así. Bueno,
relativamente, vamos a empezar a relativizarlo, ¿de acuerdo? Fundamentalmente estamos formados por un entorno familiar, es decir, que o bien imitamos o bien por oposición, pero estamos influenciados por ese entorno, por una serie por las figuras parentales, tanto si tenemos padres como personas que han sustituido esas figuras, la influencia es directa y el niño, cuando es pequeño, lo que pretende es captar, o sea, busca el reconocimiento externo y ahí se crea esa simbiosis y también esa imitación. Luego también hay un condicionamiento, y no hablo únicamente, atención, a nivel de mente, sino también del cuerpo. Hay un gran condicionamiento sobre el entorno social en el que crecemos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuál es la actitud? Hace unos días, precisamente, en una consulta con una clienta, me comentaba, pero ¿cómo es que estoy tan rígida? Y si partimos de la base de que nosotros aquí, al menos en España, en la península, hemos crecido desde pequeñitos, nos han acostumbrado a sentarnos, a estar sentados, tanto en casa como en la escuela, luego en la universidad, en el trabajo, pasamos muchísimas horas sentados. Entonces, ¿cómo va a ser esa estructura corporal? No va a ser la misma que una persona que está viviendo en Namibia. Entonces, ahí hay también un condicionamiento desde nuestra posición física. Y luego también hay ese filtro propio que cada ser, que cada persona tiene, de cómo interpreta los inputs externos, ¿de acuerdo? Y luego al final del directo os haré unas recomendaciones de algunos libros por si interesa, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Otra cosa que os quería comentar es que si ahí ya tenemos esa creación de esa estructura, ¿qué sucede cuando nos vamos haciendo adultos? Pues que crecemos en base a eso, a lo que hemos aprendido. Entonces, hay un artículo muy interesante para entender cómo es esa estructura interna, que es precisamente de Walter Rizzo, no sé si lo conocéis, es un psicólogo clínico, y parte de un libro suyo que es la primera recomendación, que se llama El arte de ser flexible. Una de las personas que me ha escrito me decía, para mí la flexibilidad es poder improvisar y me cuesta horrores. Pues ahí tiene mucho que ver con lo que os voy a hablar ahora. Según Walter Rizzo, hay tres tipos de mentes. Tenemos la mente rígida, la mente líquida y la mente flexible. Y cada persona a lo largo de su vida desarrolla una estructura determinada en función a esa mentalidad, y obviamente eso también se puede ir cambiando, ¿de acuerdo? Y luego conectaré eso con el cuerpo. Según Rizzo, la mente rígida es una mente pues que lo sabe todo. Aquí tengo además, voy a aprovechar la chuleta y lo voy a soltar todo. La persona que es mucho más rígida, ¿cómo creéis que es? Pues es mucho más estricta, tiene una serie de patrones y de creencias muy marcados, como si estuvieran ahí marcados a fuego. Las frases típicas son, es que yo soy así, es que no puedo cambiar porque yo tengo la razón. Tiene dificultad ese tipo de personalidad a autoanalizarse, o a reflexionar sobre sí mismo, porque da por hecho que es así y punto. Tiene también dificultad para adaptarse a los cambios. Cualquier cambio supone un choque y entonces ahí hay una reacción inmediata. Hay un estado de estrés permanente y suele tener mucha más tendencia a un tipo de pensamiento mucho más circular. El circular es el que yo llamo el pensamiento hámster, ¿vale? Que es fundamentalmente cuando entras en la rueda y estás, o lo que dice por ejemplo mi amiga Inma de Living with Choco, que habla de la mente de mono, ¿de acuerdo? Entonces hay mucha más tendencia a quedarse dentro de esa mentalidad circular. Por tanto, también hay más tendencia a sufrir, porque cuando nos quedamos enganchados en el monkey,
pues lo sufrimos, Bupatim. Entonces, ahí estaría ese perfil más rígido. ¿Cómo sería el opuesto? Pues el opuesto sería la mente líquida, que es más autónoma, pero también muy contradictoria, ¿de acuerdo? Es decir, como el líquido, mira, no lo había preparado, pero me va muy bien. Es decir, igual que el agua dentro de un vaso, se adapta a cualquier recipiente. Es una personalidad o una mentalidad, vamos a hablar de mentalidad, más indolente, que, bueno, pues que todo le va bien o que encima siempre se toma partido de la ideología, y ahora que acabamos de salir de unas elecciones, pues como que se adapta a lo que, bueno, a donde tira la gente, ¿no? Donde tira la masa, pues ahí se adapta mucho más. Y eso también crea una reacción contradictoria, porque si a veces se va para allá, pero otras veces se va para allá, como que hay un lío. Y en medio tendríamos la mente flexible. ¿Cómo es la mente flexible? Pues mira, sobre todo, que esto va a ser uno de los antídotos que os voy a recomendar, la mente flexible tiene mucho más sentido del humor. Es decir, sabe perder, pero no rendirse, no confundamos. Es decir, se cuestiona a sí misma, también acepta, como comentaba una de las personas que me ha escrito esta mañana, bueno, acepto esa situación, eso no significa que me resigno a ella, pero bueno, tengo capacidad de adaptación y veo qué opciones, qué soluciones puedo tomar al respecto. Por tanto, el simple hecho de parar, reflexionar y observar las opciones que hay alrededor ya es signo de que es una mentalidad mucho más creativa. Es decir, que siempre busca ese camino en medio. Todo eso os lo explico porque si esas tres estructuras mentales las llevamos al cuerpo, si os fijáis, también hay una serie de tensiones y también de estructuras corporales que las podéis identificar perfectamente. Y aquí también os agradeceré que dejéis vuestros comentarios. Y es, fundamentalmente, ¿cómo pensáis que es una persona con un... Y cuidado, puntualicemos. Esto no es una tabla de multiplicar, ¿de acuerdo? Es decir, puedo pasar por muchos estadios y puedo tener una época en la que estoy mucho más rígida, también porque no vivimos en una burbujita y lo que también nos afecta el exterior y también cómo lo interpretamos internamente. Pero ¿cómo creéis que generalmente puede ser una persona muy rígida? Dejadme comentarios por aquí. Yo voy avanzando. La estructura más rígida tiene que ver mucho con personas. Yo me encuentro, cuando vienen a consulta, una de las primeras cosas que hacemos es ver esa estructura corporal, aparte de tener toda una entrevista y estar hablando, el lenguaje físico da muchísima información. Y una de las cosas que podemos ver, por ejemplo, es que hay mucha más tendencia a aguantar la zona escapular, la zona de los hombros, o a encerrarnos o a abrirnos mucho, lo que en Andalucía se llama el pecho paloma, ¿no? Esa tendencia a protegerme. También me puedo proteger desde esa apertura, también me puedo proteger desde este encierre. Hay dificultad hacia la torsión, solemos o se suele tener más tendencia al bruxismo, al dolor en la zona de esta articulación, de la ATM, de la temporomandibular. Y ahora también os daré más pistas al final sobre qué aspectos o qué partes del cuerpo reaccionan mucho a esa rigidez mental. Pensad que es recíproco, que es bidireccional, es decir, no solamente el cómo pensamos afecta a nuestra estructura física y a nuestros mal bienestares, sino que también a la inversa. Es decir, que por eso siempre digo, esto, cuidado, no es una tabla de multiplicar. ¿Cómo creéis entonces que es a la inversa, que es la estructura más... Me estoy yo dejando por ahí un comentario, luego hablamos. ¿Cómo creéis entonces que es una estructura mental y corporal mucho más líquida? Pues mirad, suele ser una persona, voy a cambiar el término, suele ser un perfil
donde la estructura muscular, la tonicidad es mucho más laxa. Yo lo relaciono mucho, si os acordáis, ahora no me acuerdo si era Epi o Blas, ¿vale? Que alguien me lo diga. Pero ¿os acordáis? ¿Cómo era este? De Barrio Sésamo, que tenía las articulaciones así, que era de color azul. Por favor, hola, soy Coco. Coco. Pues sería un poco Coco, ¿de acuerdo? Es decir, este tipo de dificultad, ¿no? Como que todo es muy laxo, ¿de acuerdo? El caminar más desgarbado. Gracias, Joana. Coco. Pues entonces, mucho más desgarbado, ¿de acuerdo? Con más dificultad para la precisión. Eso sería una persona, pues eso, con un perfil, o sería un perfil más líquido, ¿de acuerdo? Con falta de estructura, en resumiendo, ¿vale? Y la flexibilidad estaría entre medio. Como os decía, a lo largo de la vida pasamos por muchos estadios. Y una de las cosas que a mí más me apasionan precisamente a través del cuerpo es que podemos cambiar muchísimo si tomamos primero de todo conciencia de eso y, obvio, si nos molesta, porque si vivimos bien con esa estructura, adelante, ¿no? O sea, aquí no se trata de cambiar a nadie, sino en el momento en que vemos que hay una dificultad, ahí es donde hay que prestar atención, ahí es donde hay que llevar el foco, si no, viva la vida, viva la vida. Entonces, si tenemos esta relación entre cuerpo y mentalidad, vamos a ver qué es, lo que, bueno, qué aspectos podemos hacer, qué es lo que podemos hacer. Bueno, pues primero de todo, voy a lanzar ahí 3 preguntas y ustedes me contestan. La primera. Si te observas a ti misma, si te observas a ti mismo, ¿en qué aspectos, honestamente, en qué aspectos sientes que eres rígido? Una persona no es ni totalmente flexible, ni totalmente líquida, ni totalmente rígida. O sea, son perfiles, son fenotipos que se pueden ir intercalando. Pero ¿en qué aspectos de ti misma o de ti mismo crees que eres rígido? Y conéctalo eso con cómo te hablas en esos estados de rigidez o continuamente. Es decir, cuáles son los registros, el diálogo interno que vas teniendo. Y a continuación, ¿qué partes del cuerpo sientes que están más rígidas? Entonces, lo que sí que os agradecería es que si nos quedamos con esta última frase, ¿qué partes del cuerpo sientes más rígidas?, me lo dejéis escrito aquí, ¿de acuerdo? Porque ahora lo vamos a ligar con otra cosa. Así que voy a beber un poco de agua, que hablo mucho, y si queréis dejadme aquí, escribidme qué partes del cuerpo sentís más rígida. Hoy veo que se va apuntando gente, hoy estamos hablando de la flexibilidad en todos los ámbitos, ¿vale? No solamente la personalidad flexible, sino la persona, el cuerpo flexible. Vale, mira, Laura ya dice, las mandíbulas. Muy bien, empecemos, yo voy a beber. ¿Qué más? ¿Quién más se siente? ¿Qué otra parte o partes del cuerpo sentís? Tranquila, Nere. ¿Qué otra parte o partes del cuerpo sentís más rígida? Cervicales y mandíbulas, el estómago, cervicales y la cabeza. Vale. Hagan apuestas, señores. Muerdo para adentro. Vale. Vale. Bueno, pues yo os voy a decir cómo trabajo yo el tema de la flexibilidad, ¿de acuerdo? Cada maestrillo tiene su librillo. De todos estos años, con toda la gente que he trabajado, he observado, sobre todo, principalmente, que se expresa muchísimo
en todo lo que serían las articulaciones, o sea, todo lo que sean bisagras del cuerpo. Empecemos. Zona de la mandíbula. Toda esta línea. ¿De acuerdo? La articulación, bruxismo. Me estabais hablando de mandíbula. Toda la columna vertebral. ¿De acuerdo? Tenemos articulaciones. Es decir, entendiendo por articulación, si tenemos dos huesos, esa parte intermedia, que es la que hace de amortiguación, ¿de acuerdo?, entre una zona y la otra. Por aquí también me decían, o sea, articulaciones también, ¿os suena articulaciones, artritis, artrosis, ¿de acuerdo? Articulaciones. Nere decía, yo aprieto el culo, en serio. Es decir, ¿por qué crees que lo haces? Pues porque, bueno, no lo voy a decir. Voy a dejar un silencio para ver si hay una reacción, pero fundamentalmente cuando estamos aguantando, ¿de acuerdo?, estamos conteniendo. Entonces, ¿cómo trabajar la flexibilidad? Pues principalmente atendiendo a ese trabajo articular, ¿de acuerdo? Es decir, por una parte tenemos lo corporal, ¿de acuerdo? Pero no nos olvidemos de que somos un pack completo, es decir, que no vamos con la cabeza por una banda, ¿de acuerdo? Y el cuerpo va por la otra, es decir, que está todo conectado, señores. Entonces, ¿cómo trato mis articulaciones? ¿Cómo trato mi cuerpo? Yo os diré al final también, o hacia mitad del directo, os propondré un ejercicio muy sencillo, ¿de acuerdo?, para que lo vayáis practicando en casa. Obviamente, cada caso es un mundo, ¿de acuerdo? Y cada persona es totalmente distinta. Pero bueno, que ahí puede funcionar, yo creo que ese movimiento puede ayudar a todo el mundo. Es decir, que la articulación representa esa movilidad, estábamos hablando antes de esa capacidad de adaptación, esa facilidad, ¿de acuerdo? Así que una de mis primeras recomendaciones con las personas que os sentís muy rígidas es un trabajo articular muy suave, ¿de acuerdo? No nos vayamos a lo bestia, porque entonces estamos yéndonos al otro extremo. Hay que entrar en la articulación de una forma muy respetuosa. En general, al menos esa es mi forma de trabajar y yo veo que tiene buenos resultados. Entonces, cosas, es que voy repasando la chuleta. Sí, recomendaciones para una persona que tiene un cuerpo muy rígido, lo que os estaba comentando. La rigidez, una cosa que no os he comentado, puede ser tanto, o sea, hay personas con una estructura corporal muy rígida, pero personas que quizá tienen un aspecto externo más laxo o más rellenito, pero que la estructura interna, es decir, todo lo que es la musculatura más profunda, está muy rígida, ¿de acuerdo? Entonces, a este tipo de perfil, a este tipo de personas, hacemos un trabajo con movimientos muy lentos, para también que aprendan a bajar revoluciones, porque antes, si os habéis fijado, hemos conectado qué relación tiene una estructura mental muy rígida, y una de las cosas que hay es el rucurrú mental. Entonces, lo que trabajamos precisamente es, venga, vamos a aprender a entrar hacia adentro, a escucharnos y a ir soltando, ¿de acuerdo? Es lo que yo llamo atención plena, pues el bodifulness para uno mismo. En cambio, para personas con un perfil más líquido, más laxo, que sería más yin, ¿de acuerdo?, más suave, precisamente lo que suelo aconsejaros es más actividad, más cardio, más fuerza, más masa muscular, ¿de acuerdo? Es decir, que haya un fortalecimiento más funcional. También nos puede pasar que físicamente, como comenta Laura, que físicamente haya mucha laxitud, pero no en lo mental. Entonces lo que tenemos que buscar es ese equilibrio, ¿de acuerdo? O sea, es para que veáis que al final se trata de que la balanza haga así, ¿de acuerdo? Y a veces se va, y otra vez se va para otro lado, pero siempre de tomar conciencia de cómo estamos pensando, cómo nos estamos tratando,
qué nos estamos diciendo y qué relación hay con lo corporal. Y a mí me gustaría, hoy aprovecho, ya que hago el directo, esto es por todo lo grande, a mí me gustaría leeros un cuento que creo que explica muy bien, que pone muy bien ese ejemplo entre lo rígido y lo flexible, ¿vale? Así que si me dejáis, es un minuto y os lo leo y continuamos, ¿de acuerdo? Mirad, este cuento es una fábula del poeta francés Jean de La Fontaine y se titula El junco y el roble. Hace muchos años germinaron las semillas de un roble y de un junco junto a la misma orilla del río. Compartían las delicias de la primavera y la rudeza del invierno, pero nunca estaban de acuerdo. Un día, el roble le dijo al junco: «Realmente eres digno de compasión. El menor soplo de aire te tumba. Mis poderosas raíces son el mejor antídoto contra el viento. Sabes que tengo razón». «Tal vez», dijo el junco, «tengo un aspecto débil y comprendo tu preocupación. Pero no te fíes. La flexibilidad es mi gran fuerza, pues aunque me doblo, nunca me rompo». Tras una larga discusión, comenzó a soplar un viento terriblemente fuerte. El junco bailó al son del vendaval, flexible ante sus peticiones. El roble, rígido y estricto, permaneció inmóvil ante aquella furia. A la mañana siguiente, el junco se alzó sacudido y conmocionado, pero vivo, solo para descubrir a su lado un gran agujero justo donde el roble aposentaba sus raíces. Bueno, ¿cómo os quedáis? A mí me encantó cuando leí este cuento o esta fábula, me gustó muchísimo porque, bueno, a mí me encanta contar cuentos además y explica muy bien, da un muy buen ejemplo de lo importante que es tomar conciencia de cómo sentimos, cómo nos sentimos, cómo somos, porque eso nos da mucha información y la información es poder. Y de lo que se trata aquí es de uno tener poder sobre sí mismo. Básicamente, lo que llaman el empoderamiento, pues así. Pero de otro tipo, ¿de acuerdo? Y no me quiero ir de aquí sin contaros más cosas, porque ya sabéis que a mí me gusta hacer muchas recomendaciones y aparte de dar información, que haya feedback. Bueno, entonces, propuesta número 1. Las lecturas. Mira, ahora que Chema lo comenta, os recomiendo el libro de Riso, el arte de ser flexible. No lo tengo aquí porque lo tengo en el iPad. El arte de ser flexible, de Walter Riso, ¿de acuerdo? Otro libro que os he preparado es este. ¿Lo veis? Se llama El Poder. De este suelo hablar bastante, pero es que es muy fácil de leer y es muy gráfico. O sea, te lo cuenta así como sota, caballo, rey, usted piensa de esta manera. Es de Annie Marquier, El poder de elegir. Y yo es un libro que suelo recomendar mucho también en consulta. Bueno, pues porque sobre todo habla de un aspecto del que generalmente sufrimos bastante, que es un personaje que solemos llevar, ponernos el disfraz con bastante frecuencia, que es el de la víctima, ¿de acuerdo? El ser víctima constantemente, la victimitis que llama Annie Marquier. Bueno, no me llevo comisión, ¿eh? Pero básicamente creo que es muy gráfico y explica muy bien por qué pensamos como pensamos y lo importante que es darnos cuenta de que no todo lo que pensamos es verdad y empezar a cuestionarnos. Cuando uno se empieza a cuestionar puede sentir que se le desmontan los cimientos, pero no, yo siempre lo veo y siempre invito a eso y lo acompaño en eso porque es una oportunidad fantástica para replantearnos y para cambiar, para reajustar aspectos de uno mismo, básicamente para ser más feliz. Punto pelota, o sea, no hay más, ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Y el último, que también os recomiendo, yo lo tengo en catalán, pero bueno, lo podéis encontrar, que es un clásico de ayer, de hoy y de siempre,
que es fundamentalmente Mis zonas erróneas, de Wayne Dyer, ¿vale? Yo creo que, si no me acuerdo mal, este libro creo que fue el primer libro así como de autoayuda que me compré hace tropecientos mil años. Está viejuno total, pero me encantó y empecé, me sirvió mucho para empezar a entender por qué pensamos como pensamos y cómo, o sea, qué herramientas de autoprotección utilizamos que se convierten al final en un arma de doble filo, que está muy bien el libro, también os lo recomiendo. Es Mis zonas erróneas, de Wayne Dyer, ¿de acuerdo? Estos libros. Segunda recomendación, ¿qué os he dicho que es el mejor antídoto o elixir que podemos tomar si sentimos que estamos muy rígidos? ¿Vale? El humor. Reírnos, principalmente de uno mismo. O sea, cuando uno empieza a reírse de sí mismo, ¡ay! Aparte que la risa ayuda muchísimo, nos descompresiona a saco, el humor y buscar fuentes de humor, eso nos alarga la vida. Así que, ladies and gentlemen, empecemos a reírnos más, porque la vida son 2 días, tampoco nos digo ir de indolentes y pasotas, pero empecemos a buscar fuentes de humor, ¿de acuerdo? Y gente, sobre todo rodearnos de gente. A mí me dicen que yo suelo reírme mucho, yo también tengo muy mala leche y aquí hay personas que me conocéis muy bien, tengo mala uva o tengo también pues momentos de bajón, pero sí que es cierto que a mí el reír me sale de forma natural, pero si no, también lo busco. Es decir, si yo siento en algún momento que ya llevo mucho tiempo en modo hago también esa autogestión de decir, no, vamos a ponerle humor al tema, ¿de acuerdo? Y la última y muy importante recomendación, para quien quiera, feel free, es ese movimiento que os decía que también os puede ayudar, ¿de acuerdo? Porque no se trata, se trata de trabajar desde todos los ámbitos. Os recomiendo que si no, o sea, los que estáis suscritos a mi newsletter habéis recibido sí o sí unos audios, 2, que se llaman Regenera. Un audio donde hablo de qué es para mí ese concepto de regenerarnos, ¿de acuerdo? Y el otro es un movimiento. Si no estás apuntada o apuntado a la newsletter, te apuntas y si te quieres quedar, pues yo te lo agradeceré mucho porque os cuido un montón, aunque llevo tiempo sin escribir, pero os cuido mucho. Y si no, pues no pasa nada, aquí todos están amigos, te bajas los audios y te vuelves a dar de baja en la newsletter, que nadie se va a cortar las venas, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que a mí me gusta cuidar a mi comunidad, cuidar a mi gente e intento, aunque lo hago a paso de tortuga, pero ir alimentando y dándoos contenido, ¿de acuerdo? Y esos 2 audios están hechos con muchísimo, no solamente trabajo, sino sobre todo con directamente pensados en base a lo que la gente me ha pedido muchas veces, situaciones que me he encontrado en consulta o en los talleres, en los workshops. Bueno, de ahí salió y sale Regenera. ¿Cómo os podéis apuntar a la newsletter? Pues mira, os podéis ir directamente a mi perfil o a mi web, a Miriam Díaz, borramos, a inspiramovimiento.com, y si no, directamente aquí en el link que hay en mi perfil de Instagram, podéis acceder directamente y apuntaros. Eso lo dejo ahí para quien le apetezca. ¿Qué más? Último. Antes de pasar a las preguntas, a cualquier cosa que queráis comentarme, quería aprovechar he tenido un lapsus lingüe. Quería aprovechar también este directo para comentaros unos aspectos que quiero ajustar en Inspira Movimiento, y yo pensé, bueno, pues mira, lo mejor es también recibir el feedback y ver qué les puede servir más y qué les atrae más. Entonces,
Me estoy encontrando últimamente con auténticos ángeles en la tierra y personas fantásticas que me están dando mucho feedback. Entonces, uno de los cambios o de ajustes que estoy haciendo es precisamente en la web. Y quiero simplificar muchísimo más. Como sabéis, yo me dedico sobre todo al acompañamiento personal y a hacer trabajo uno a uno, ya sea online como presencial. También doy workshops, doy talleres, ¿de acuerdo? Tengo grupos, vale. Pero generalmente siempre suelo hablar muy en general sobre aspectos relacionados con cuerpo y emociones, cuerpo y emociones, cuerpo y emociones. Vale. Voy a ir a sintetizar. Básicamente ahora me quiero dedicar a 3 aspectos en los que me he especializado muchísimo y que además me tocan. Y quería compartirlos con vosotros para ver si también os tocan, ¿de acuerdo? Los 3 aspectos en los que sobre todo me quiero enfocar ahora, a partir de ahora, seguramente será a partir de enero, es, primero, en la gestión del estrés, ¿de acuerdo? Sabéis que yo parto del cuerpo, entonces esa para mí es la entrada fundamental. Ese sería uno. Y ahí tengo el hashtag de respira y suelta el estrés. Por cierto, si queréis ayudarme con los hashtags también, que es un lío. El segundo punto donde también veo que muchas de las personas que contactáis conmigo repetís mucho eso, me consultáis mucho sobre eso, es el tema de bajar al cuerpo. Una cosa es la gestión del estrés, pero otra cosa es la cantidad de gente que me llama o que me dice, Miriam, es que yo estoy como cortado por aquí o cortada por aquí. Yo tengo la sensación de que todo está aquí arriba, pero como si hubiese un corte, como si no sintiera el resto. Bueno, eso es lo que hubo un día que le dije a eso, pues es que eso es bajar al cuerpo. Y el tercer aspecto, la tercera línea de trabajo en la que me voy a enfocar, es en el tema de la autoimagen. Y no hablo aquí de vamos a vernos todos bonitos, ¿de acuerdo? Mirad, esto tiene que ver con mi experiencia también personal. A lo largo de mi vida, desde muy pequeñita, yo, a través de mi filtro, me sentí muy juzgada por mi aspecto, ¿de acuerdo? Y no me sentía bien con mi cuerpo. Ahora yo tengo 43 años, me he trabajado mucho y me quiero. Esa tercera línea para mí tiene una parte también muy emocional porque me conecta con muchos aspectos míos y con muchos aspectos también de personas a las que acompaño, que es, lo vamos a decir mal y pronto, ¿vale? Coño, vamos a querernos ya, de una puñetera vez. Porque sobre todo el tipo de perfil que me viene a mí son personas que están entre los 25 y los 60 años. Encontrarnos con esas edades y sobre todo cuando ya tenemos los 40, ya tenemos los 50 y seguimos con ese machaque interno, por favor. Es que justo ayer tuve una comida con una buena amiga que es coach y hablábamos de eso. Pero ¿cómo podemos seguir tratándonos de esa manera y no queriendo nuestro cuerpo? Yo sabéis que siempre voy al cuerpo porque siempre lo he vivido como algo que al principio, que cuando era más joven, lo rechazaba completamente y del que me he tenido que reconciliar y me he reconciliado y ahora me siento muy bien conmigo misma. Por eso mismo que también os decía al principio, porque es que somos únicos. Entonces, si nos pasamos la vida machacándonos, así que ahí lo suelto, me dejáis vuestro feedback, si se os ocurren también hashtags, welcome. Y si tenéis, y vamos a pasar, si os parece, a la ronda de comentarios. Yo voy a mirar ahora lo que habéis ido escribiendo, ¿de acuerdo? Y iré respondiendo, pero si queréis ir dándome un feedback, ¿de acuerdo? Me comenta, interesa, vamos bien. Muy bien, pues voy a empezar por los comentarios de arriba, ¿de acuerdo? Y... Vale. Bueno, por aquí ya hay alguien que comenta que se reconoce totalmente en esa mente rígida y que no lo dice con orgullo.
rígida cuadriculado y líquida, viva la Virgen, comentan por aquí. Claro, por ejemplo, alguien comenta, cuando me equivoco es cuando no me gusto. Bueno, pues ahí vamos a partir también de la base de que tenemos derecho a equivocarnos. Tenemos todo el derecho a equivocarnos. El tema es qué hacemos con esa situación. Pero, ¿quién puñetas dijo que... ¿quién ha marcado los parámetros de la perfección? Que me lo digan, que me lo presenten o que me la presenten. Es totalmente relativo. En el momento en que empezamos a coger a la culpa y a darle ya la patada de una vez, empezamos a sentirnos mucho más en paz. Y ya no nos cargamos con todo eso. Por ejemplo, Nere comenta que se siente muy identificada, que acaba de cumplir los 40 y sigue con esa lucha. Pues Nere, vamos a por ello, sin duda. O sea, ya, el flotar se va a acabar. Cuando hablo de autoimagen, me refiero precisamente a cómo es esa percepción que tenemos de nosotros mismos. Una de las prácticas que utilizo precisamente en consulta es hablar o trabajar cómo es, o sea, darnos cuenta de que la imagen que tenemos en nuestro inconsciente no es igual a la imagen que percibimos en el espejo. Internamente podemos percibirnos de X manera, mientras que la imagen que vemos es otra. Entonces, eso se ve muy claramente en trastornos de alimentación, donde la percepción de uno mismo es muy distinta, está muy distorsionada. Bueno, voy a plantear ahí unas últimas preguntas, si queréis hacer algún comentario más, ¿de acuerdo? Porque creo que hoy os he dado caña, ¿eh? A ver, por ejemplo, Chema comenta, la tendencia a ser rígido o líquido es genética. Pues la verdad es que genética no te lo puedo asegurar, tendría que mirarlo, tendría que investigarlo. Sí que sé que sin duda hay una herencia por las actitudes, ya sea por simbiosis, o sea, ya sea por identificación, es decir, por copia, como por negación del entorno familiar. Tengamos en cuenta que estamos desarrollándonos desde muy pequeños dentro de un contexto y que, como os decía al principio, buscamos ese reconocimiento y buscamos el niño que quiere. Un niño lo que necesita es que lo quieran, es el alimento fundamental. Y la forma de ser reconocido es precisamente pareciéndome, o también puede existir el efecto rebote, que eso ya suele pasar más hacia los 9-10 años. Pero si es por genética, lo investigaré. Comenta Sara, para quererte, si no se empieza por la imagen que se refleja en el espejo. Bueno, el tema de la imagen y el espejo, partamos de la base de que nunca somos iguales. Cada día estamos cambiando, cada día. Cuando estamos muy apegados, esa sería la palabra, apegados a la imagen que hay en el espejo, eso nos crea mucho peso específico. Por tanto, se trata de conocerte primero tú, cómo eres, cuáles son tus valores fundamentales, cuáles son tus principios, qué es lo que te sostiene realmente internamente, para que te pongas en valor y no tengas tanta identificación con esa imagen. Creo que hace un par de semanas hice un post precisamente sobre eso. No sé si te resuena, Sara. ¿Quién más? Me comenta Lourdes. Lourdes es mi cuñada. Me perdí en el principio. ¿Tiene que ver la rigidez corporal con la mental? Cuando decimos rigidez, ¿quieres decir elasticidad? Vale. Es una afirmación.
Sí, precisamente de eso hemos estado hablando, Lourdes, de qué relación existe, que es una relación bidireccional, que no es únicamente yo pienso de una manera, por tanto mi cuerpo es de esta manera, porque también puede haber un opuesto, pero que sí que hay una relación entre la estructura corporal y la estructura mental. Comenta Laura, yo a veces me veo actuando igual que mi madre. Es que, a ver, no se trata de tirar por la borda y culpar siempre a los padres, sino de tomar conciencia, básicamente, y de ver qué aspectos me quiero yo realmente quedar porque me gustan y porque me siento cómoda o me siento cómodo, y qué aspectos prefiero devolver. Así, literalmente, es decir, que si yo reconozco, os voy a poner mi ejemplo porque creo que va a ser lo más fácil, si yo reconozco en mí ciertos aspectos de mi padre o de mi madre que a mí no me hacen sentir bien, pues los voy a trabajar y voy a intentar adaptarlos, ajustarlos a esa coherencia conmigo misma. Al final estamos hablando de ser coherentes, y ser coherente es parte de la base de conocerse. Y por eso el cuerpo también da muchísimas pistas y ayuda mucho a tomar conciencia de uno mismo. ¿Qué más? Me dice Nere, te oigo y no paro de asentir con la cabeza. Bueno, ¿qué os ha parecido el tema de hoy? ¿Qué os ha parecido el tema de la flexibilidad? Lo voy a dejar grabado, ya no os voy a dar, ya creo que ya hemos dado mucha información hoy. Seguid preguntando si queréis. ¿Y cómo cambiamos esos aspectos que repetimos de nuestra madre y que no nos gustan? ¡Qué difícil! Bueno, primero de todo, el qué difícil lo vamos a dejar aparte, ¿vale? Bueno, es que eso es uno de los trabajos, eso se trabaja en profundidad. No es algo que digas, mira, directamente te doy la pildorita, hacemos el santo milagro y de aquí, y fufu, como si fuera un exorcismo, me lo quito todo de encima. Es un trabajo que se hace más a fondo. Yo lo hago en consulta y suelen ser unas cuantas sesiones en las que trabajamos primero, pues eso, el definirme, el definir cómo soy yo realmente, el verme, y luego en base a eso también ver al otro y ver qué pasa ahí, ¿no? Entre cómo soy yo realmente y lo que veo que me he metido yo en la mochila y que no es mío, básicamente. Eso se trabaja más a fondo, ¿de acuerdo? Gracias también, Chema. Bueno, pues esta semana os voy a plantear alguna otra... Exacto. El primer paso es admitirlo, tal cual. Os plantearé algún otro tema, pero si estáis viendo este directo, si lo habéis visto, si os surge algún tema más, alguna pregunta, por favor, escribidme un mensaje y vamos a hacer el próximo directo en base a vuestras preguntas, a vuestras dudas, ¿de acuerdo? También escribidme sobre el feedback, sobre esos 3 aspectos en los que he dicho que ahora Inspira va a poner el foco, sobre el estrés, sobre la autoimagen, el quererse a uno mismo, y sobre el bajar al cuerpo. Y lo dicho, que si tenéis cualquier comentario o sugerencia para un próximo tema, para un próximo directo, pues es genial, porque así a mí me dais tema y sé también qué es lo que os interesa, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. A ver, que todavía quedan por ahí comentarios. No eres tan rígido si no lo aceptas. Ahí le has dado. No eres tan rígido si lo aceptas. Rectifico. No, ya cuando lo ve, ya es que ahí ya se toman conciencia. Si no... es como unas gafas de sol, ¿vale? Es como si nos pusiéramos unas gafas que están muy tupidas. Pues yo la rigidez la veo así, ¿no? Cuanto más tupido está, pues menos veo. Pero bueno, ese velo se puede ir suavizando. Bueno, pues muchas gracias. Que paséis muy buena noche. Si hacéis puente, disfrutadlo a tope.
pongamos humor también a este puente y empecemos a ver en qué aspectos pues uno puede comenzar a ser más flexible, ¿de acuerdo? Acordaros de que os podéis apuntar a mi newsletter y allí tendréis también un audio bien chulo para practicarlo en casa y me encantará recibir vuestros comentarios, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por estar, ha sido súper guay, parecía mucho que no hacía un directo y estaba ahí un poco nerviosa y además me he dado cuenta que me lo paso súper bien, así que gracias por estar, un beso enorme